Bueno, lo que les quiero explicar hoy es la resolución de la evaluación número 3. El ejercicio consistía en lo siguiente. Teníamos 3 cargas ubicadas, como está en el dibujo. Me dan los valores de las cargas. Q1, por ejemplo, tiene signo positivo. Q2 es negativa y Q3 es negativa. Me dan los valores, que esto quiere decir nanocoulomb, o sea que es por 10 a la menos 9. Lo que me pedían era el campo eléctrico resultante en el punto A, o sea, campo total acá. ¿Está? Bien, vuelvo a hacer mi dibujo. Y ahí muchos se olvidaron de que el campo eléctrico es un vector, son magnitudes vectoriales. Entonces, tengo que calcular cuál es el campo eléctrico generado por cada una de estas cargas en este lugar y representar el vector campo eléctrico. Por ejemplo, vamos a representar el vector campo eléctrico provocado por la carga 1. Para eso ustedes ponían una carga de prueba positiva, inventan una carga de prueba positiva, no existe, pero me imagino que acá hay una carga de prueba positiva, y digo, más con más se repelen. Entonces, el campo en este lugar creado por la carga 1 es este vector así, horizontal y hacia la derecha. Ese es el E1. ¿Cómo se calculaba el campo 1? Bueno, con la ecuación esta, es el valor de K por el valor de Q1 dividida la distancia al cuadrado. La distancia es esta, es D, ¿verdad? Tiene que estar expresada en metros, cada cosa con su unidad. K siempre vale 9,0 por 10 a la 9, 1 vale 8,0 por 10 a la menos 9 coulomb. Las cargas van sin signo en la ecuación, ¿tá? Bueno, igual acá es positivo. Hago las cuentas y me da este valor. Varios de ustedes me hicieron mal la cuenta. No les daba este resultado, creo que fuiste vos, Michael. O sea que después prueben con la calculadora a hacer bien esta cuenta. Acuérdense que tienen que usar la tecla X de exponente. Acá La 1 me dio eso. Uy, fue no, mucho. no te dio a la 10 a la 3. Creo que me pusiste a la menos 3 o a la menos 2. Después fíjate. A la -3. Yo te Está, puse a -3 también. por eso, varios se equivocaron en las cuentas, me llamó mucho la atención. Agarren calculadoras y fíjense, por favor. Esto es 9,0 exponente 9 por 8,0 exponente menos 9 dividido 0,10 x2, la tecla x2, igual. ¿Tá? Después fíjense en las cuentas a ver si les da este resultado. Bien, eso es el campo 1, lo represento. Ahora voy a ver el campo que genera la carga 2. Hago la misma pisada. Pongo una carga de prueba positiva, acá me imagino una carga, no hay nada, pero me imagino que acá hay una carga de prueba positiva. Y dibujo, represento el campo igual que la fuerza iría. Entonces, si acá hay una cosa positiva, una carga positiva, menos con más se atraen. Entonces el campo 2 vienen para este lado. ¿Tá? Lo calculan con la misma fórmula. K por Q2 dividida la distancia al cuadrado. Nuevamente, cuidado con las cuentas, me da este resultado y la unidad es Newton sobre Coulomb. ¿Tá? Y por último voy a calcular el E3. El E3 hago lo mismo, pongo una carga positiva en este punto, que es donde estoy representando todos los vectores. Más con menos se atraen, entonces el E3 viene para este lado. Y lo calculan como K por Q3 dividida la distancia de separación al cuadrado. ¿Está? Bien. Entonces ahora tengo que calcular el E total. Pero ahí no puedo sumar los 3 vectores así, los 3 campos así nomás. Acá varios me los sumaron así nomás. No tuvieron en cuenta que L2 está a 90 grados. Entonces, lo que yo sí puedo sumar así nomás es E1 con E3, porque los dos vectores tienen la misma dirección, son horizontales y van para el mismo lado, así que lo sumo. Pero luego a ese vector le llamé E1,3 o 1 rayita 3. Esto quiere decir que es la suma del campo 1 más el campo 3. Pero después tengo que sumarle E2. Y E2 está a 90 grados. ¿Cómo se suman dos vectores que están a 90 grados? Bueno, tengo que hacer el paralelogramo, represento la diagonal, y esa es el E total. El E total lo determino por Pitágoras. Como es la hipotenusa, voy a tener que hacer la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado.
Sustituyo los valores, primero se hace la cuenta de lo de adentro y después recién aprietan raíz cuadrada y el resultado me da esto. Como tengo que respetar las cifras significativas, lo llevo a este valor y por último calculo el ángulo, este que está marcado acá, con tangente. La tangente es cateto opuesto, que sería E2, sobre cateto adyacente, que es este vector que está acá. ¿Ah? Así que el E total tiene este valor y este ángulo. Bueno, miren un poquito el ejercicio y me dicen si hay algo que no entiendan. Repasemos. Cada vez que quieran el campo creado por una carga, tienen que usar esta ecuación. Y tienen que poner en ese lugar, inventarse una carga positiva y representar los vectores. Jamás puedo hacer un ejercicio de campo sin dibujar los vectores, porque si no los suman así nomás, que fue lo que hicieron varios. ¿Dudas de esto? ¿Sigo al otro? Bien. En el otro ejercicio, este era un poquito más difícil. A ver si lo entiendo. Este ejercicio sale de diferentes formas. Solamente uno ahí se acercó bastante, pero se equivocó en algo. Varias formas de hacerlo. Entonces, primero hay que razonar, ¿qué es lo que está pasando acá? Yo tengo dos cargas. ¿Ah? Esas cargas me dicen que son las dos positivas y me dan el valor. Como es nanocoulomb, es por 10 a la menos 9. ¿Ah? Entonces, esas dos cargas están a su vez en un campo eléctrico uniforme. ¿Quién genera este campo eléctrico uniforme? Y no sé, no me dicen nada, pero ya les dije que quienes generan campos eléctricos uniformes son las placas, así que posiblemente acá haya una placa positiva, acá está la placa negativa, y estoy en una zona de campo eléctrico uniforme, o sea, uniforme aportado por las placas, ¿verdad? Pero al yo colocar esto, hay otro campo eléctrico. Yo acá les puse el dibujo para que ustedes se acuerden, o sea, por un lado tengo este campo, el uniforme, donde las líneas están separadas a una distancia regular, pero a eso le sumo el campo que generan dos cargas positivas, que las líneas de campo serían así. Entonces, si yo quiero el campo en un lugar determinado, por ejemplo acá, voy a tener que ver cómo es el campo de estas dos cargas más el campo este, ¿verdad? Y eso es lo que voy a hacer yo. Miren. Primero voy a hacer todo sobre Q2. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Como Q2 está cerca de esta carga le genera campo, ¿verdad? O sea, estoy calculando el campo que esta le genera a esta carga, independientemente de este campo externo, ¿sí? Bien, ¿cómo calculo ese campo? Con la ecuación que hicimos hoy. El campo va a ser el K por Q1 dividido la distancia al cuadrado, o sea, el campo acá, que lo genera esta. ¿Ah? Bueno, sustituyo, la distancia es la distancia de separación entre las dos cargas, que es 0,30 metros al cuadrado, y ese campo me da 2,0 por 10 a la 2 newton. Como que en esta distribución el campo acá pegado vale 2,0 por 10 a la 2, generado por esta. ¿Ah? Pero a ese campo, que tiene esta dirección y este sentido, sería este, ¿verdad? Miren, es este, ¿sí? Acá lo que hacen es decir, bueno, pongo una carga de prueba positiva, más con más se repelen, vendría para este lado. Este campo, además, lo tengo que sumar a este campo, al campo exterior, ¿no? Entonces, voy a Q2. Q2, ¿qué campo está soportando? Y bueno, está soportando el creado por esta carga, que ya la calculé y vale S, y está soportando el campo exterior que me dan el valor que vale 800. Como los dos vectores van para el mismo lado, el campo total es 1,0 por 10 a la 3. Bien. Si tengo el campo total, la carga es positiva, puedo aplicar esta ecuación para saber cuánto vale la fuerza total. Cuando la carga es positiva, el campo y la fuerza van para el mismo lado. ¿Ah? Entonces, si yo quiero despejar la fuerza, el Q2 que está dividiendo pasa multiplicando, y ahí obtuve la fuerza total sobre Q2, que está dibujada acá. ¿Está? Bien. Ahora hago todo lo mismo, pero sobre Q1, sobre esta. Esta carga, por estar acá en una distribución de dos cargas, tiene este campo. ¿Ven? Es este.
que lo voy a calcular con esta ecuación, pero ahora el generador del campo, en lugar de ser Q1, es Q2. Entonces calculo, el campo sobre Q1 va a ser K por Q2 dividida la distancia al cuadrado. Bien, ¿para dónde va ese campo? Va para este lado, ¿está? ¿Por qué? Porque pongo, acá está la carga positiva, entonces más con más se repelen, viene para este lado. Bien. Acá. Entonces, además de tener, acá salió el vector al sacar la foto, acá viene el campo que viene para este lado, ¿verdad? Ese campo E es el que vale 5,0 por 10 a la 2. Después acuérdense de poner acá el vector, ¿está? ¿Para dónde vale el E externo? El que provoca las placas. Para este lado, el que vale 800, para este. Como los dos campos van para lados diferentes, tengo que restarlo. El más grande menos el más chico. Este vale 800 y el que va para acá vale 500. Vieron que me quedó la foto cortada, ¿no? Me falta la puntita de la flecha ahí. Entonces, acá se restan los campos. Y ahí tengo el campo total. Una vez que tenga el campo total multiplicado por el valor de Q1, voy a saber la fuerza total. Como el campo total me queda para este lado y la carga es positiva, el campo y la fuerza van para el mismo lado. Y acá obtuve el valor de la fuerza. ¿Está? Después lo revisan y cualquier cosa me preguntan. ¿Alguna duda de esto? Sigo entonces. Si no me paran, quiere decir que puedo seguir. Sí, yo tengo, pero se escucha mal cuando hablo, por eso voy a escribir. No, pero no preguntame. Michael, no veo, se escucha bien. Está bueno. Pregúntame. Es que lo escucho. La pregunta que yo lo entendí, yo más o menos me acerqué, lo hice mal, pero lo entendí. Ahora lo entendí al menos. Sí. La pregunta que te voy a hacer es el tema de los exponentes. Cada vez que lo hago, siempre viste que el anterior me pasó que me dio -3. Sí. No entiendo cómo te da, por ejemplo, en ese que está ahí, te dio 2. El exponente fue 2. ¿Tenés una calculadora a mano? Sí, tengo. Bueno, Michael, a ver, digitame esto. 9,0 exponente 9. No se Sí, pone por 10, ¿eh? sí, ya sé. Apretás el que está al lado del punto. Sí, ahí está. Pone 9,0 exp 9 Sí, por 2,0 exp sí, menos 9. sí. Apretale igual. 18. Dividido ¿Sí? 0,30x2 igual. 200. Perfecto, es esto. Lo pasé a Y, notación científica. y el exponente 2, que lo elijo yo, No, 200, Michael, 200. sí. Corrí la coma 2 lugares, entonces el exponente es 2. Si me pones 200 Ah, ok. también está bien. ¿Está? Ok. ¿Y en el anterior se resta? ¿O entendí mal? Por ¿En ejemplo, qué? el de abajo, que te da -6, porque es 3 y el otro es 9. -9. Bueno, también lo puedes hacer así, pero si no haces agarra la calculadora, no te compliques. Es 1 exponente 3 por Es que 5. en la calculadora me dio en el anterior, o algo hice mal tal vez, me No, dio hiciste algo mal. -3. No, algo hiciste mal, pero ahora sí este. Mira, 1 exponente 3 por 5 exponente menos 9. ¿Te da esto? Lo estoy haciendo a ver si. 1 exponente Sí, 3 me dio lo mismo. que acá. Bueno, sí, sí. Está, algo le erraste antes, no importa. Fíjate, tené cuidado con las cuentas porque si no haces todos los ejercicios mal, ¿no? Porque me llamó la atención que varios hicieron mal las cuentas. Hagan las cuentas más de una vez, porque si ustedes le erran mucho a los números, después le falsea todo el resultado del ejercicio. Bueno, Profe, pasa. si me pongo a leer tipo los PDF, los cosas estos que mandaste por el CREA, ¿viste? Mandé, Lucas, después conversamos al final, te mandé videos también. Están los Bueno, videos, hay algunas cosas que están en un blog. Después te digo, ¿está? Voy a seguir avanzando y al final les explico lo que ustedes quieran, me preguntan de esas cosas. Bueno, el tema que les voy a empezar a explicar ahora se llama ley de Gauss, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Muchos físicos y matemáticos plantearon ecuaciones diferentes para campo eléctrico, campo magnético, para electricidad. Lo que hizo esta persona, que se llama Maxwell,
¿tá? Es físico, nacido en Escocia, alrededor en el año 1865, unificó todo lo que habían hecho muchos científicos y pudo hacer 4 ecuaciones. Con 4 ecuaciones nada más describe todo el electromagnetismo, ¿tá? 4, ¿tá? Entonces, el electromagnetismo es una parte de la física que unificó todos los fenómenos. Unificó el campo eléctrico, el campo magnético, y también algunos temas de electricidad. ¿Ah? Bien, entonces Maxwell hizo 4 ecuaciones, que es nuestro programa. Esta es la base del programa de ustedes. Tienen estos nombres las ecuaciones. Una se llama ley de Gauss, que es la que les voy a dar ahora, para campo eléctrico. También está la de campo magnético, que se las voy a dar más adelante. Todas estas son más bien en campo magnético. ¿Tá? Miren cómo están anotadas las ecuaciones de Maxwell. Son estas. Aquí voy. En un lenguaje, están anotadas en un lenguaje matemático que ustedes todavía no saben, ¿sí? Pero así las van a ver en facultad. ¿Tá? Este símbolo que está acá se llama integral. Igual yo les voy a explicar qué quiere decir cada cosa y ustedes me lo van a ir entendiendo bien. La E ya la tienen que reconocer, es campo eléctrico. Q es carga, esto va a ser una constante. Bueno, lo de acá como aparece en campo magnético, todavía no. ¿Tá? O sea, matemáticamente las ecuaciones se escriben muy complicadas. Nosotros vamos a dar esta en primer lugar y van a ver que se puede anotar de una forma más simple, hacer algunas simplificaciones y usarla. ¿Tá? Bien. Antes de empezar a explicar eso, les voy a explicar otra magnitud. Una magnitud que se llama flujo eléctrico. Se anota con esta letra griega que es phi, es como un cero tachado. ¿Tá? Letra griega, phi. Bien, ¿qué es el flujo eléctrico? Vamos a repasar un poquito algunas cosas que necesito para poderles explicar lo de flujo eléctrico. Vieron que hasta ahora nosotros estamos representando el campo eléctrico o con vectores o a través de líneas de fuerza, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una carga positiva y una carga negativa, ¿sí? Puedo, y quiero saber el campo eléctrico acá, en este punto P, es lo que hicimos hoy, pongo una carga de prueba positiva y digo más con menos se atraen, entonces tengo el campo 2, creado por esta carga. Luego pongo positivo acá, no hay nada, pero me invento positivo y digo más, con más se repelen, tengo el E1, o sea, esta carga en este lugar hace un campo E1. ¿Cuál es el campo total en el punto P? Bueno, es la suma. Vayan a este dibujo, miren. Son las mismas dos cargas. Acá representa el campo con un vector. Y acá están representados los vectores en distintos lugares. Este punto P estaría, por ejemplo, acá. Y ahí está el E total. Esta figura representa el E total de entrada, mientras que esta representa el E creado por cada uno y plantea la suma. ¿Sí? Acá simplemente te muestra para dónde va el E total debido a estas dos cargas. Y bueno, esto es con vectores, pero ahora nosotros estamos manejando esta forma de representar el campo, que es a través de las líneas de fuerza o las líneas de campo. Cuando las líneas están más juntas, implica que el campo es más intenso, y además, que las líneas no estén regular, que no haya una distancia regular entre línea y línea, quiere decir que el campo acá no es uniforme. Sí entre placas, ¿ven? Acá está dibujado un par de placas, son las líneas de campo. Cuando las líneas están paralelas y todas a la misma distancia, quiere decir que acá dentro el campo es uniforme, vale lo mismo. Bien. A su vez yo puedo dibujar las dos cosas simultáneas, o sea, puedo dibujar vector y puedo dibujar las líneas. Son estos dibujos que yo les hacía acá, ¿ven? Acá está dibujado que estoy en una zona de campo eléctrico, ¿sí? Y si quiero dibujar el vector campo eléctrico en este lugar, bueno, lo dibujo así, es el mismo valor que este, ¿verdad? No es este otro campo diferente, no, es esta carga inmersa en este campo eléctrico. Pero yo puedo dibujar las líneas de campo y puedo dibujar además el vector campo eléctrico en este lugar preciso. Acuérdense que cuando la carga es negativa, el campo eléctrico y la fuerza van para lados diferentes, y cuando la carga es positiva, la fuerza y el campo se dibujan para el mismo lado. ¿Tá? O sea que simultáneo puedo dibujar vector y líneas de campo. Bien, ahora sí. Para explicar flujo, que es lo que yo les quiero explicar, la definición es diferente según en qué situación estoy. Para calcular el flujo yo necesito hacerlo a través de una superficie.
Pero ¿qué pasa? Tenemos el caso A, que son estos dos casos. Es cuando yo tengo un plano, una superficie recta. Puede ser es una chapa, ¿verdad? Puede ser rectangular, puede ser circular. El caso B, que es es cuando tengo un plano, pero curvo. Por ejemplo, agarré una hoja de papel y la doblé, la curvé, ¿tá? O puedo también calcular el flujo a través de una superficie cerrada, o sea, de un volumen. ¿Tá? Esto es un volumen. A su vez, el campo puede ser constante, como en estos dos casos, o puede ser un campo variable. Ven que acá el campo es más intenso y acá las líneas están más separadas. ¿Tá? Acá el campo también es variable, campo constante y campo constante. Bueno, el flujo se calcula diferente según en qué situación de estas caigo. Vamos a explicar. Vamos al caso más sencillo. Yo tengo una superficie plana, abierta, un plano, y tengo un campo eléctrico uniforme. ¿Qué es el flujo? Miren este dibujo. El flujo mide la cantidad de líneas de campo que atraviesan una superficie, un área. ¿Ah? Eso es el flujo. Dijimos ya que se anotaba con la letra phi. ¿Ah? Mide las líneas de campo por área, por superficie. Entonces, vamos a hacer algunas consideraciones. Si el flujo mide la cantidad de líneas que pasan a través de un plano, si el campo es más grande, pasan más líneas, ¿verdad? Entonces el flujo que pasa por esta superficie es más grande que este. ¿Tá? Así que el flujo depende de la intensidad del campo eléctrico. A mayor campo, mayor flujo. ¿De qué más depende? Y depende del área. Si yo agarro un plano chiquititito, van a pasar pocas líneas. Pero si yo agarro un plano más grande, a medida que se agranda el plano, el flujo es mayor. Por eso el flujo que pasa en 3 es mayor que el que 2, mayor que el flujo que pasa por 1. O sea que depende. Esa magnitud flujo que les estoy explicando yo, que mide la cantidad de campo, de líneas de campo que atraviesan, depende de cuántas líneas de campo tengan, o sea que depende de cuánto valga el E. Va a depender de qué tan grande sea esa superficie. Cuanto más grande, más líneas la atraviesan. Y a su vez también depende de cómo esté la disposición espacial de este plano. Porque si yo pongo el plano perpendicular, entra la mayor cantidad de líneas, o sea, la atraviesan la mayor cantidad de líneas. Pero empiecen a acostar esta chapa, digamos. ¿Tá? Acuéstenla un poquito. ¿Qué es lo que pasa? Ya hay líneas que quedan afuera. Y si la acuesto totalmente, las líneas le pasa una por arriba y otra por abajo y ya ninguna la atraviesa. O sea, el flujo acá es 0. ¿Tá? En definitiva, lo que les venía diciendo, el flujo depende del valor del campo eléctrico, depende de cuánto valga el área de esta chapa, pero además depende de la inclinación de ese plano con respecto al campo eléctrico. ¿Tá? Bien, ¿cómo se define el flujo? ¿Cómo se calcula? Bien. Antes que ver cómo se calcula, tengo que definir lo que se llama el vector superficie. El vector superficie, que aparece nuevo ahora, ¿tá? Es un vector que tiene de módulo el área de la chapa o del plano. O sea, ustedes imagínense acá que le calculan el área a esto. ¿Tá? Y que voy a definir un vector superficie que siempre es perpendicular a ese plano, siempre forma 90 grados. El módulo es hacer el área de la superficie. ¿Tá? Y ahora, el sentido puede ir para acá o podría ir para abajo también. Es arbitrario. Es arbitrario solamente cuando la superficie es abierta, o sea, cuando es un plano. Cuando la superficie es, por ejemplo, una figura cerrada, por ejemplo, un prisma, un cilindro, siempre el vector S apunta hacia afuera de la figura cerrada. ¿Tá? ¿Cómo se calcula el flujo? Bueno, acá está la ecuación, se las voy a traducir. ¿Tá? Vuelvo a insistir, tengo un campo eléctrico uniforme y tengo una superficie plana. Le considero el vector superficie perpendicular
a ese plano, o sea, forma 90 grados con el plano, y vale el área de esto. El vector superficie y el E forman determinado ángulo alfa. Se define flujo de campo eléctrico, esto quiere decir flujo de campo eléctrico como a un producto escalar entre el vector campo eléctrico y el vector superficie. ¿Qué es esto de producto escalar? Bueno, es una definición de física, ahora se los traduzco. Sí, esto es una magnitud escalar, o sea, va a tener signo nada más. A pesar de que estoy multiplicando dos vectores, esto no es vector. ¿Ah? ¿Y qué es esto de producto escalar? También es una definición física que se va a dar muy bien en matemática, después se da en matemática avanzada. Cada vez que tengan un producto escalar, en realidad se saca ese producto escalar y aparece el coseno del ángulo. ¿El coseno de qué lado? ¿De qué ángulo? Ojo que el ángulo puede llamarse tita, alfa. Lo único que es clarísimo es que el flujo se denota con la letra phi. Pero después acá esto a veces aparece tita también, ¿eh? O beta, puede aparecer cualquier nombre, o sea, no es fijo este nombre. La cuestión es que el flujo se determina como el producto de el valor de campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico, que lo tienen que poner en Newton sobre Coulomb, por el valor del área de esta superficie, por el coseno del ángulo alfa. ¿De qué alfa es este? Bueno, este alfa es el ángulo que forma el campo E con el vector superficie. Yo acá les puse tres casos, miren. Cuando el plano está así bien perpendicular al campo eléctrico es la situación más favorable, porque el vector S o el A, también se le llama vector A, el vector superficie y el campo forman 0 grados. Como coseno de 0 es 1, en esta fórmula, que es E por A por coseno del ángulo, me da el mayor valor posible, E por A. Apenas empieza a inclinar yo el plano, ya el ángulo me da más chiquito, mejor dicho, empiezo a tener un ángulo y al calcularle el coseno a este ángulo, me va a dar 0, algo. Entonces este flujo me va a dar más chiquito que por A. ¿Tá? O sea, ustedes lo calcularían ahí, ahora después van a ver ejercicios. Y eso sí, cuando el plano está totalmente acostado, las líneas le pasan por arriba y por abajo, pero no la atraviesan. O sea que cuando tita es 90 grados, coseno de 90 es 0, el flujo me da 0. ¿Está? Bien. Hay una cuestión muy importante que acá se los trato de explicar, y es que me da lo mismo calcular, cuando el plano está inclinado, es lo mismo calcular el flujo por este plano inclinado, o calcularlo por la proyección del plano bien perpendicular al campo. ¿Tá? Eso es lo mismo, yo acá se los puse las aclaraciones, después ustedes se fijan y me dicen. Entonces vamos al ejercicio 1. Me queda un minuto. Se los voy a tener que dejar a ustedes, está hecho acá. Cualquier cosa después me lo preguntan, pero rápidamente lo que tienen que hacer ustedes es aplicar la fórmula, calcular esta área, aplicar la fórmula, ¿verdad? Por ejemplo, en el primer caso, ¿ven? Me dicen que el campo vale 100 newton, ¿sí? Y me dicen que el E y el S forman 60 grados. Bueno, entonces calculan el área del plano como largo por ancho y después calculan el flujo haciendo la ecuación E por S por el coseno del ángulo. Me queda coseno de 60 y ahí obtengo el resultado. Esa es la parte A. En la parte B me dicen que me cambian un poco la distribución, después ustedes mírenla, y me dice que lo haga con un vector S para este lado y para este, para que comparen los resultados. La única diferencia va a ser en el signo. ¿Ah? Bueno, denme un minuto.